Hoy el lugar de pastor principal, pastora Mi Kyung Lee, predicará el sermón titulado El corazón recto. Muchas gracias, alabanza del coro Shalom Yorukisanisi. Y también muchas gracias por la presentación especial del hermano Kim Yang-son y el equipo de la Fragancia Hermosa. Y también muchas gracias por el equipo del canal GCN que preparó el Manmin Magazine. Viendo este magazine, aunque pasó solo una semana, estaba impresionada otra vez al ver el vídeo de magazine. Yo personalmente siento mucho orgulloso de estar en la iglesia Manmin y también agradecí a Dios el Padre que nos ha acompañado con Manmin siempre. Y también siento mucho orgullosa de pastor principal que guió la iglesia Manmin. En este aniversario también yo invité a un amigo de mi bachillerato y ella también estaba sorprendida viendo la presentación especial de aniversario. Y confieso que pastor principal es muy maravilloso. Y también viendo a las danzarinas de la iglesia, se siente mucho pánico por el alto nivel de la presentación y también al ver a los hermanos que estaban muy felices en la iglesia, ella también estaba impresionada. Y muchas gracias por la pastora Hee-jin Lee y todos los miembros del Comité de Arte Escénicas que preparaban la presentación especial de aniversario. Viendo varias funciones del mundo, podemos darnos cuenta de que el nivel de nuestra presentación de nuestra iglesia es también muy alto. Pero esta presentación no solo nos ha dado una escena maravillosa, sino también nos ha dado la impresión espiritual que nos permite sentir la hermosura del reino del cielo. Espero que vengan el día rápido, que podamos gozar de la hermosura de Nueva Jerusalén con nuestro pastor principal. El fruto del púlpito. Y muchas gracias porque he nacido en la familia cristiana y pude crecer. Y también me enseño con la palabra de Dios Padre. También se hizo el buen ejemplo como el siervo del Señor. Muchas gracias al pastor principal. Al seguir el camino del Señor, el camino del pastor principal solamente. Y quiero sacrificar a mí mismo por el reino de Dios y seré la sierva del Señor verdadera. Y con ese corazón yo ofrezco ese flor, pastora Mi Kyung Lee. Muchas gracias. Personalmente, ayer es mi cumpleaños. Por eso me siento muy honrada de estar en ese púlpito. Por eso quisiera ofrecer las ofrendas de flores para el púlpito celebrando mi cumpleaños. Muchas gracias al equipo de flores.
Ahora voy a empezar la prédica. Aprendemos el corazón cambiante que hay que desechar para lograr el corazón a un lado a través de 2 prédicas pasadas. En la primera prédica observamos juntos nuestra situación cotidiana, que aparezca el corazón cambiante, y en la segunda vimos el corazón a través de unos personajes bíblicos. El primer personaje es Faraón, que cambió su corazón por astucia. El segundo personaje es Saúl, que lo hizo por su arrogancia. Y el tercer personaje es el rey Asa de Judá, que se murió dependiendo del mundo, aunque confió en Dios al principio. En la segunda prédica del corazón a un lado, les expliqué el general de ejército Joab, quien traicionó la fidelidad de David ante el propio beneficio, y Ananías y Zafiras, quien cambiaron su corazón por la codicia y avaricia, y Judas Iscariotes, que vendió a Jesús. Para lograr el corazón a un lado, debería sacar el corazón cambiante. Generalmente, la gente cambia su mente por la maldad que existe en su corazón. Por lo tanto, cuando nos abstengamos toda especie de maldad en nuestro corazón, podemos sacar el corazón cambiante. Ahora, con la tercera prédica titulada Corazón a un lado, veremos el corazón que nunca se cambia en cualquier situación. En la segunda prédica yo les expliqué el corazón cambiante, pero hoy yo les voy a explicar el corazón inmortal, por eso no cambia. Ruego que puedan volverse a un lado nuestro corazón a través de esta prédica. No cambiar corazón es igual que estar constante o continuo. Los vocabularios contrarios son el capricho o la traición. Por ejemplo, hay unas personas que actúan como si ofrecieran todo lo que tenga cuando se satisfecha, pero cuando no le gusta algo, desvía la mirada o resultó ser un enemigo. En Corea hay un refrán: tragar lo dulce, pero vomitar lo amargo. Esto significa que estar juntos cuando puedan conseguir algo, pero en el caso de que puedan perder algo, traicionan fácilmente. Amados hermanos, no obstante, podemos observar las situaciones contrarias a veces. Por ejemplo, algunos que no fueron cuidados bien de parte de sus padres cuando eran niños, les sirvan bien. En lugar de reprocharse a sus padres, les sirven de corazón. De vez en cuando escuchamos que aun los animales también recompensan al dueño ofreciendo la vida. Hemos recibido mucha impresión al ver no cambiar su corazón. Nosotros también, como los hijos de Dios, deberíamos tener el corazón inmortal. Tal como dicen en 1 Samuel capítulo 15, versículo 29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Nuestro Padre Dios no tiene nada del corazón cambiante. En Efesios capítulo 6, versículo 24, también dice: la gracia sea con todos los que aman a Dios, nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Él sigue buscando a los que aman a Dios y al Señor continuamente. Deberíamos amar al Señor constantemente. También, no cambiando la mente, deberíamos cumplir el deber con fidelidad. Existen unos hermanos cuyo amor para Dios, Señor y para pastor principal no se cambia, aunque pasó muchos años. Mientras tanto, hay otros que desaparecieron, aunque siempre había seguido al pastor con mucho fervor. ¿Cuántas personas habrían que no cambien decisión de servir a Dios luego de recibir la bendición y la sanidad divina? En la Biblia podemos ver que Dios escogía y usaba a los que tengan el corazón a un lado, o sea, el corazón inmortal, luego de permitirle ser buen instrumento por medio de varias pruebas. Luego, ellos estarían en la mejor morada en el reino de los cielos. Por lo tanto, ruego en el nombre del Señor que nuestros amados hermanos reciben gran amor y gracia de parte de Dios, logrando el corazón sincero e inmortal luego de escuchar bien esta prédica.
La razón principal de cambiar el corazón es por el corazón astuto que les haga seguir el propio beneficio. 상황에 따라 자기 유익을 쫓아 이랬다 저랬다 하는 간사한 마음 때문이라 지난 시간 증거해 드렸습니다. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para no tener el corazón cambiante? Hay que sacar el corazón astuto. Hay que tener un corazón honesto. Así, el corazón honesto que no mientan es el corazón sincero. El versículo de hoy, Hebreo capítulo 10, versículo 22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, si purificamos los corazones de mala conciencia y nos abstenemos de toda especie de mal por medio de la palabra de Dios, podemos lograr el corazón sincero. Tendremos el corazón que no hay mentira, astucia ni capricho. Una vez que logren el corazón sincero, Dios permite la plena certidumbre de fe. Tal como dijo en Marcos, estas señales seguirán a los que creen. Conforme a tener la plena certidumbre de la fe, las señales que sigan son diferentes. El corazón sincero es el corazón bondadoso, que no hay maldad ni injusticia. También es el corazón de la verdad y el corazón santificado que se asimilen al del Señor. Es decir, el corazón sincero es el corazón del Espíritu. Vamos a observar a los personajes bíblicos que tuvieron el corazón honrado. No solo los hombres del Espíritu y del Espíritu completo llevan la actitud de los que tengan el corazón honrado, sino los que cambian la mente con el corazón honrado, aunque todavía no estén en el nivel de Espíritu, podrán lograr el corazón del Espíritu completo. Y Dios les bendecirá a este tipo de personas. Ahora, hermanos, si leemos la Biblia, salen muchos que agradecían a Dios debido al corazón inmortal. Quisiera presentar uno de ellos. La personaje es Ruth, quien no cambia el corazón aunque no había nada de adquirir. El fondo de la época de Ruth se presenta en Ruth capítulo 1, versículo 1, en los días que gobernaban los jueces. En esa época vino una hambre en la tierra de Israel, así que Noemí y Elimelech se mudaron desde Belén hasta Moab. Esa época de jueces fue la época aciaga espiritualmente que se frustró en la conquista de Canaán y caía en el desorden religiosa y moralmente. Aunque los que vivían en la tierra de Moab fueron los parientes de Abraham, no permitió a Israel que pasara por el camino real atravesando el campo de Israel. Además, Balac, uno de los reyes de Moab, le hizo a Balaam que maldijera a Israel. Por lo tanto, Dios prohibió a Moab que entrara en la congregación de Israel para siempre. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 dice: no entrarán amonita ni moabita en la congregación de Jehová, y hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. También prohibió casarse con ellos. Sin embargo, Elimelech y Noemí se fueron de la tierra providencial por Dios y les hizo a sus hijos Balón y Kelión casarse con las mujeres de Moab, Orfa y Lut. Resultó que falleció Elimelech, quien desobedeció la voluntad de Dios. Y luego, como sus 2 hijos también se murieron, solo se quedaban Noemí, Orfa y Lut. Aunque salieron de Israel para evitar la dificultad, resultó que se murieron los 3 hombres en Moab que puedan heredar. Esto indica que no había esperanza en la vida de estas 3 mujeres en la época de jueces, la época miserable, como la edad aciaga espiritualmente. Como perdió al esposo y a los hijos, Noemí se decidió a regresar a Israel y propuso a las nueras que regresaran a sus casas de los padres. Por lo tanto, la primera nuera, Orfa, se despidió con lágrimas, mientras la segunda nuera, Ruth, no regresó a pesar de la persuasión sincera. Si ustedes fueran Ruth, ¿qué harían en esta situación?
A los varones, espero que chequen su corazón imaginando que ustedes estuvieran en la situación de Ruth. En el caso de las mujeres, imaginen que perdieran a su marido en la casa del esposo, mientras los varones imaginen que perdieran a su esposa, aunque se permitió vivir para siempre en su casa. Si no tuvieran propiedad, ni cónyuge, ni hijos, ¿cómo podrían hacer? Ruth estaba en esta situación. Su suegra Noemí no tenía propiedad, ni marido, ni los hijos. Además, Ruth tenía que marcharse de donde había vivido y regresando a su pueblo natal. Y como Noemí era mayor, tenía que trabajar para sobrevivir juntas. Tenía que dejar aparte de sus padres y de parientes. Y sería muy difícil sobrevivir solo con esfuerzo de una mujer. Además, debería aguantar la soledad en donde no había familia ni amigos que puedan entenderla y consolarla. Tampoco Ruth no tenía los hijos que pudieran servirla. Sin embargo, Ruth convenció a Noemí que se fueran juntas. Ahora, quisiera que ustedes chequen su corazón. Imagínense que su suegra le propuso a despedirse. Entonces, número 1, ¿se marcharán inmediatamente para no perder esta oportunidad? Creo que los miembros de Manbin no lo harían. Eso. Entonces, número 2, aunque le digan con lágrimas que no quisieran marcharse, se preocuparían por si acaso la suegra no les deja de ir. Espero que no haya ese tipo de personas. Entonces, ¿cuál es la respuesta de su corazón? A veces cuando yo me encuentro con los hermanos, especialmente cuando viven con sus nueras, con sus suegras, inmediatamente ellos normalmente se sienten difícil por la diferencia de las opiniones contra su suegra. Además, cuando ellos tengan la enfermedad, como diabetes o parálisis, con el paso del tiempo, ellos se sienten difícil, aunque al principio estaba bien. Entonces, imaginando esa situación, espero que puedan comparar su corazón con el de Ruth. En Ruth capítulo 1, versículo de 1 a 17, Ruth confesó así. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivires, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, y que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es decir, ella afirmó que vivirán hasta el fin con su suegra. Además, hizo un pacto ante Dios que no cambiaría su corazón. No para agradecer al corazón de su suegra, sino hizo un pacto ante Dios. Eso es el corazón sincero y la confesión verdadera. Confesó que nunca se marcharía de la suegra, visto que se moriría. Entonces, ¿cuántas personas podrían confesar así? Marcharse del país o del pueblo natal no es fácil. Acuérdense cuando vinieron a Seúl por primera vez desde el campo. Aunque es un país, hay varios dialectos conforme a la provincia. Yo estaba un año en Minyang, parte sur de Corea.
Al principio no siente mucha dificultad, pero cuando yo comunique con otra persona, se siente que ellos estaban en un conflicto, porque mi familia normalmente hablan silenciosamente, pero las personas de esa provincia hablan como si se luchan unos a otros. Por eso yo les recomendé que deberían asimilarse al carácter del Señor. 늘 습관적으로 강하게 했던 것들이 그냥 그게 그분들은 그냥 자연스러운 건데 Para ellos es muy natural de hablar con una voz alta, pero para mí era un poco extraño porque la costumbre de parte del norte, de parte del sur, de Corea del Sur es muy diferente. Mientras yo preparaba esa prédica, yo veo algunas palabras, algunas diferencias entre las palabras de Corea del Norte y de Corea del Sur. Según el idioma de Corea del Norte, ¿saben qué significa señorita liberada? Es la madre soltera. En Corea del Norte se dicen apartamento como vivienda con muchos pisos. Jugo se dicen en Corea del Norte como el agua dulce de fruto. Y la suegra se dicen en Corea del Norte como la Marte de espina. En el caso del baño se dice que cuarto higiénico. Y la piscina es el parque de agua. Y las zapatillas es el zapatos arrastrados. Es decir, la manera de expresar es diferente, aunque se parece que tienen mismos significados. 서로 다른 남한과 북한이 통일이 된다 하더라도 화폐 단위가 다르죠. 또 이렇게 뭔가를 배운다 할지라도 언어가 이렇게 단어들이 서로 다르죠. Aunque le unificó entre Corea del Sur y Corea del Norte, necesitaría mucho tiempo para acostumbrarse al idioma de unos a otros. 전라도에서 사시다 오신 분들은 자칫날 뭐가 빠지면 잔치를 안 하는 거라고요? Y además, en la provincia de Jeollado, la parte sudoeste de Corea, comen el pescado fermentado que se llama hongo en la fiesta. Sin embargo, los que no viven en dicha provincia, ¿también lo quieren? 좀 안 좋게 표현해서 좀 속에서 이렇게 올라오지 않으면 다행일 정도로 Creo que se encapotarán a causa del olor de amoníaco. Entonces, si se casan con la persona de la provincia Jeollado, les sugerirán comer el pescado fermentado en la boda. Porque para los que viven en dicha provincia, hongo, el pescado fermentado, es la mejor comida. Por eso les sugerirían comer el pescado fermentado para servir a los otros. Por eso, aunque vivimos en un país, en un mismo país, pero la costumbre conforme a la provincia es muy diferente. Así, negar a sí mismo no es fácil. Y además, negar la situación, el fondo de crecimiento, la cultura y el lenguaje es difícil. Hoy en día existen muchas parejas internacionales, pero lamentablemente hay varias que se divorcian ya que no aceptan la cultura, la comida y la religión, aunque se casan por amarse. Permítanme presentarles un cuento de un coreano que se casó con una mujer alemana. La primera dificultad vino de la cultura gastronómica, especialmente el ajo, la soja fermentada y la pasta picante de Chile hicieron problemas.
En Alemania no se usa el ajo en la comida. Cuando comí kimchi, la comida más tradicional de Corea, que se hace con colchina, chile, ajo, etc., mi esposa se puso disgustada debido al olor del ajo. Sin embargo, kimchi fue la mejor medicina que puede curar la nostalgia por mi país. Me es imposible ignorarlo cuando dicha comida esté ante los ojos. Un día, que hace poco que me casé, una de mis colegas me regaló un paquete de kimchi. Lo llevé a la casa y se puso sobre la mesa en la cocina mientras me lavé las manos y de repente escuché un grito. Lo que pasó es que mi esposa escuchó el sonido de cerrar la puerta y salió al cuarto de estar para buscarme. Justo cuando entró a la cocina, vio algo rojo que estuvo sentado sobre la mesa. Se parecía como un monstruo que nunca había visto. Como mi esposa tenía miedo a un insecto pequeño, estuvo pánico al ver un monstruo rojo que fue tan grande como un gato. Justo cuando mi esposa salió de la cocina, también salí del baño. No diciendo nada, ella señaló la cocina con el dedo, haciendo como existiera algo allí. Y la segunda dificultad fue la cultura diferente en cuanto a la cortesía de la mesa, de comedor y de la manera de comer. Los coreanos suelen comer con el sonido. Si comen sin comido, se preocuparán por si acaso no les gusta la comida. Y además, en Corea, si terminan de comer, no esperan a los otros y no se marchan de la mesa. Sin embargo, en Alemania esperan hasta que los otros terminan de comer. Y entre los mayores coreanos se escuchan un eructo luego de terminar de comer, que significa que comer bien. Pero los alemanes sienten vergüenza al saltar un eructo. La tercera dificultad vino de la ética y moral de la cultura oriental. El más grave problema entre nuestra pareja fue que yo trataba más preciosa a mi mamá que mi esposa o mis hijos. No considerando el estado financiero de mi casa, ya que fui afectado a la educación oriental. En cambio, mi esposa reclamaba que lo más importante fue resolver el problema de nuestro hogar y luego el de mi madre. Fuera de estos, había muchas dificultades en la vida matrimonial entre el marido coreano y la esposa alemana. Aunque se casó por amarse, se sentían difícil al encontrar con los problemas. Viendo esto, nos damos cuenta de que marcharse del país y del pueblo natal es difícil. Además, Ruth debía ser responsable de la vida de la suegra. En especial, hay muchos jóvenes estos días que suelen sentir molestia de servir a sus padres. 어느 날 문득 그 방송에서 나왔다고 하는 소리를 이제 듣게 됐는데요. 추석 때 며느리가 자녀와 함께 가족 여행을 몰디브로 떠난다고 합니다. 그러니까 시어머니에게 미리 통보를 했습니다. 시어머니, 나는 가족과 함께 추석 때 몰디브로 떠나야 되겠습니다. Un día yo vi un programa de televidente que una nuera viajó de repente con su suegra. 나는 그때 이제 재산을 정리해서 나눠주기로 생각을 했습니다. 네, 그다음 얘기는 알아서 상상에 맡기시고요. 자, 이렇게 부모라 할지라도 모시기 싫어하는 것이 요즘 시간입니다. Los jóvenes de estos días se sienten molestia servir a sus padres. Pero Ruth se decidió sacrificarse su vida para servir a su suegra, porque ella tenía el corazón sincero que no se cambia. Por eso Dios le permitía tener la vida abundante, porque ella tenía el corazón sincero. Entonces,
Espero que puedan chequear su corazón si sirven a Dios constantemente o no. Solo agradecían a Dios cuando estaban en unas situaciones felices o a veces traicionó a Dios cuando estaban en una situación miserable. Recientemente vi a un hermano que no aparecía a la iglesia porque ese miembro no podía recibir la medida de fe. Entonces, visitando a su casa, yo le dije que debería pasar este tiempo con agradecimiento para que pueda recibir la medida de fe en la siguiente oportunidad. Pero ella estaba demasiado desanimada porque ella es un trabajador de la iglesia. Pero esto es el corazón, esto vino del corazón cambiante. Cuando les permite una situación que pueda agradecer a Dios, se sienten felices ante Dios, pero al encontrarse con una situación miserable, no suelen agradecer a Dios. Entonces deberíamos desechar este tipo de corazón que se cambian con frecuencia. A través del ejemplo de Ruth, podemos darnos cuenta que el corazón cambiante, Dios se agrada mucho el corazón cambiante. Entonces, no solo nuestros padres, familias y profesores, sino también a los pastores principales y Padre Dios que nos guió espiritualmente, deberíamos agradecer a Dios con un corazón inmortal. Una vez que experimentó la gracia del pastor principal y la gracia de Dios a través de muchas oportunidades como el retiro de verano, deberíamos no olvidar esta gracia con el corazón de agradecimiento. Entre los hermanos hay algunos que no han recibido la medida de fe, aunque pasó casi 3 años. Pero si esa persona sigue mostrando el agradecimiento ante Dios, Dios lo reconocerá su corazón de agradecimiento y les permitirá recibir la medida de fe. Entonces deberíamos desechar el corazón de astuto, el corazón cambiante, para lograr el corazón sincero. El segundo, consultamos la vida de David, que nunca cambió antes de la amenaza de la muerte. David fue respetado como el mejor rey de la historia de Israel. Él era un pastor simple que cuidaba las ovejas, pero en la guerra contra filisteos él mató a Goliat y luego se hizo el general de Saúl. Pero el problema después de terminar la guerra contra filisteos y al volver a su país aconteció algo muy raro. Para recibir a los soldados, las mujeres cantaron. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Por causa de esta letra, Saúl estaba tan enfadado y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y después, a David dieron 10,000 y a mí 1,000 y no le falta más que el reino. Y Saúl estaba enfadado mucho y luego empezó a odiar a David. En nuestra historia también había casi el mismo acontecimiento y muchos reyes tenían celos a sus criados. Había un criado famoso que se llamó Jo Gwang-jo. Jo Gwang-jo hizo gran reforma en la dinastía y ganó el amor del rey.
El rey Chungjo y amó mucho a este criado y garantizó su reforma. Pero un día acompañó en la calle Jogangjo y el rey. Pero el pueblo expresó mucho amor a Jogangjo. El rey estaba enfadado porque parecía que el pueblo amó mucho Jogangjo más que el rey. Eso por causa de celos y envidia, y el rey empezó a odiar. Y después, los criados malos y oponentes de Jogangjo acusó falsamente y Jogangjo fue matado. Fue ejecutado. En aquel momento había muchos terremotos. Eso el rey sintió mucho estrés. En aquel momento y los criados oponentes de Jogangjo acusó falsamente. Ellos dijeron, ya que Jogangjo hizo demasiado reforma, eso Dios estaba enfadado y eso nos dio gran terremoto. Además, ellos dijeron que Jogangjo quería hacer una rebelión. Y el rey malentendió pensando que el pueblo ama mucho a Jogangjo más que a él. Además, los criados malos hicieron una trampa porque ellos escribieron una frase con miel sobre la hoja. Por causa de esta miel, los insectos comieron esta hoja. Y naturalmente, sobre la hoja fue escrito una frase. Esta frase dice, el hombre que tiene apellido Cho será nuevo rey. Y luego estos criados malos dijeron que esta hoja es una señal de Dios para enseñar la rebelión de antemano. Debido a esa acusación falsa, el rey no permitió más la reforma y Jogangjo fue encarcelado con sus seguidores. Y luego Jogangjo y sus 70 seguidores murieron juntos. Y así al principio el rey amó mucho y confió Jogangjo, pero por causa de celos y envidia, el rey empezó a oír la acusación falsa de los criados malos y Jogangjo murió. En la empresa, en la política, nosotros vemos este tipo de acontecimiento. Entonces, en la iglesia no sucede este caso. Recientemente, yo pude oír un tipo de acontecimiento que sucedió dentro de una iglesia porque en Maldivas, un hermano joven pudo conectarse con la palabra del pastor principal y empezó a compartir este mensaje del pastor principal con los miembros de su iglesia. Y transcurriendo el tiempo, él fue expulsado de su iglesia por su propio pastor. Pero Dios Padre convirtió esta situación mala en buena, porque este hermano tenía buen corazón y no odiaba a su pastor. Después de ser expulsado de su iglesia, ahora puede compartir el mensaje del pastor principal con más gente. Es ahora en su casa. Congrega más de 70 personas para oír este mensaje del pastor principal. Normalmente en una iglesia, si algún hermano, si algún evangelista puede ser amado, entonces algunos pastores no sienten un celoso envidia. Pero como está en nuestra iglesia, Pastor Principal nos permitió el pañuelo poderoso para compartir el poder de Dios que había recibido de parte de Dios. Eso cuando algunos pastores, algunos evangelistas reciben amor de parte de los miembros, Pastor Principal está más gozoso. Hermanos, ahora imaginamos. En la Biblia también, en el nombre del Señor Jesucristo, echaron fuera los demonios y sanaron a los enfermos. Pero en aquel momento los discípulos sintieron celos porque algunos no siguieron a Jesús, pero usaron el nombre de Jesús. Pero Jesús dijo y permite esta obra porque era la obra de Dios. Nuestro pastor principal, para recibir el poder de Dios y mensaje de santidad, el pastor principal tenía que orar y ayunar por muchos años en toda su vida. Pero gratuitamente está compartiendo con nosotros su mensaje, su poder.
sea que sea trabajadores, que sea pastores, pastor principal, a él no le importa. Y cuando los trabajadores de la iglesia reciben amor de parte de los miembros, además apoya mucho para que pudiera trabajar más libremente. En varios campos de la iglesia, algunos reciben mucho amor de los miembros, y algunos pueden oír la voz del Espíritu Santo y ayudan y consultan a los miembros. Cada vez que oyen, cada vez que oiga este tipo de noticia, pastor principal entonces apoya y públicamente elogia a tal miembros. Esto no es fácil. Ustedes mismos deben pensar a sí mismos. Creo que entre ustedes algunos son cabezas, son jefes del departamento, de su empresa y de su familia. Entonces, ¿no sintieron celos cuando sus inferiores, sus trabajadores parecían mejor que ustedes? O por lo menos no sienten un resentimiento o rencor. Además, en nuestra iglesia y los predicadores siempre predican la palabra de santidad que el pastor había recibido a través del ayuno y oración. Nosotros oímos este mensaje de pastor principal a través de muchos predicadores. Por lo que cuando confiamos en pastor principal, entonces trabajar como siervo del Señor en nuestra iglesia no es difícil. Y así, pastor principal nos ha apoyado y para que nosotros podamos trabajar libremente y como quiera. Gracias a él, nosotros recibimos más amor de Padre Dios. Eso debemos estar agradecidos a pastor principal y también debemos esforzarnos por asemejarnos al corazón del pastor principal. Al contrario, y primer rey de Israel, Saúl, sintió celos y envidia porque el pueblo amó mucho a David más que a él. Y eso se mutó, el amor hacia David. A David dieron 10 miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Pensando así, después empezó a odiar a David. Además, aumenta sus celos cada día más. Eso, y un día lanzó una lanza a David para matarle, aunque David tocaba el arpa para él. Además, 1 Samuel capítulo 18, versículo 21 dice, y Saúl dijo, yo se la daré. Yo le daré a mi hija para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y así, cuando tenemos celos e envidia, nosotros sentimos gran dolor mental. Por causa de esto, Saúl quería dar a su hija a David para matar a David a través de las manos de filisteos. Y Saúl pidió una dote de David, un 100% de los filisteos, es decir, por la mano de filisteos. Él quería matar a David. David tenía que matar 100 filisteos. A propósito, y David sintió esta intención de Saúl. Entonces, ¿qué sintió David? Ahora debemos ponernos a nosotros mismos en el lugar de David. Cuando pongamos a nosotros en el lugar de David, entonces, ¿qué sentirían ustedes? Con esta imaginación, por favor, oigan mi mensaje. Oigan mi mensaje. En esa situación, David no odiaba, sino era fiel en el campo de guerra y ganó la victoria. Cuando Saúl sufrió por el espíritu maligno, él interpretó el arpa para pacificar a Saúl. Nunca violó, siempre obedecía a Saúl. Y así, con toda su vida, era fiel para Saúl. Pero Saúl quería matar a David, por lo que, naturalmente, tenía que y debía tener rencor. Ahora pongamos a nosotros mismos en el lugar de David. Entonces, ¿qué sentiría ustedes? Aunque cuando usted era fiel, pero si su jefe quisiera matar a ustedes, entonces, ¿qué sentiría ustedes? David nunca se mutaba la fidelidad para Saúl.
Un día David tenía una oportunidad de matar a Saúl, porque un día Saúl entró en una cueva donde se escondió David. En esa situación, los criados de David dijo a David que matara a Saúl. Primero Samuel capítulo 24, versículo 4 dice: Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí, el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y ahora sus seguidores pidieron: es una buena oportunidad para matar a Saúl. Por muchos días, por muchos meses, Saúl quería matar a David. Pero un día, Saúl entró a solas dentro de la cueva donde estaba David. Si David hubiera tenido un poquito maldad, David ya sabía que Saúl fue abandonado por Dios. Ahora sus criados también pidieron así: es una buena oportunidad, matamos. Saúl tenía muchos soldados para matar a David. Pero ahora, a aquel momento, la vida de Saúl estaba en la mano de David. Parecía que es buena oportunidad dada por Dios. Pero David dijo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Como esta confesión. Aunque David supiera que Saúl fue abandonado, pero no quería matar al ungido de Jehová. Saúl era el ungido de Jehová. Además, David servía a él como un señor, como un rey. Eso David no pudo matar a él, porque sería una traición. Además, David se esforzó por tranquilizar el corazón de Saúl. Cuando Saúl salió de la cueva, desde lejos, David llamó a Saúl y saludó y confesó: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu mano y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Es decir, de su corazón sincero, David llamó a Saúl como padre y mostró su inocencia, su corazón puro. Así en cualquier situación, David nunca se mutó. Eso Dios dijo, él era digno. Eso y le bendijo para que pudiera ser un nuevo rey. Eso nosotros debemos chequear nuestro corazón comparando con el corazón de David. Cuando alguien daña a ustedes, cuando alguien hiere a ustedes, entonces, ¿qué tipo de pensamiento tenían ustedes? ¿No tenían pensamiento malo, o resentimiento, o odio? Si pensaba así, entonces nosotros debemos pensar la gracia del Señor, porque Dios Padre perdonó nuestro pecado y dejó su único Hijo Jesucristo como holocausto de pecado. Y Jesús murió en la cruz y sufrió tan dolor. Cuando sentimos este amor del Señor y del Padre Dios, entonces, ¿cómo podríamos odiar a nuestros hermanos y vecinos? Además, ellos no quieren matar a nosotros. ¿Cómo pueden odiar a otras personas? ¿Cómo pueden sentir un resentimiento? ¿Cómo pueden tener un rencor? Porque nosotros debemos pensar ahora mismo. Además, antes amaba a alguien, pero luego se mutó y dio la espalda. Además, cuando su jefe no reconoce su trabajo, su hazaña, entonces, ¿qué tipo de sentimiento tuvieron ustedes? ¿Tenían resentimiento? ¿O se traicionaron? ¿O se enfriaron su fidelidad? Si tenían este tipo de vida, entonces deben sacar ese tipo de maldad con oración ferviente y recibir la gracia de Dios Padre. Entonces pueden cultivar el corazón recto.
Para tener el corazón inmutable, deben tener el corazón sincero. El corazón sincero es el corazón verdadero que no tiene mancha ni maldad. Ese es el corazón santificado que se asemeja al corazón del Señor. Es el corazón espiritual. Dios Padre aborrece la mutación. La mutación. Eso, cuando tenemos la mutación, entonces no podremos ir a la Nueva Jerusalén. A medida que cultivamos el corazón sincero, entonces podremos tener el corazón recto y honrado. Cuando tenemos el corazón recto y inmutable, entonces no será astuto. Eso no se mutará nunca de su decisión, aunque pudiera perder su beneficio. Nuestro Dios Padre es el Espíritu, por lo que siempre elige a los que tienen este corazón inmutable para cumplir su providencia. Como le dije hace rato, Dios Padre no usará solamente hombres de espíritu y hombres de espíritu completo, aunque sea hombre de la carne todavía, pero cuando tiene el corazón inmutable, puede ser el instrumento de Dios. Por ejemplo, Ruth no era hombre de espíritu al principio, pero tenía el corazón inmutable, por lo que Dios Padre eligió a ella. Eso cumplió su providencia de Dios. Antes había un hermano, una hermana. Esta hermana siempre tenía un problema con otras hermanas, por lo que yo consulté a ella, por favor tenga paz con otras hermanas. Y yo muchas veces consultaba así, pero un día ella dijo, y si yo pudiera entrar en el Espíritu, entonces en aquel momento yo tendré paz. Hermanos, y nosotros no podremos entrar en Espíritu con este tipo de pensamiento. Y cuando tenemos la paz, podemos entrar en Espíritu. Ahora nosotros debemos comparar con nosotros con David. Y eso sacando el corazón mutable y traición, y debemos quebrantar esas cosas. Tercero, quiero explicar la vida de Daniel y 3 amigos. Ellos tienen el corazón de rectitud. Desde la niñez, ellos tenían ese tipo de corazón recto. Daniel fue cautivado a Babilonia cuando Judá fue destruido y luego sirvió al rey, luego ha sido primer ministro de Babilonia. Él tenía muy buen corazón, por lo que cuando era niño y estudiando en el palacio, él podía podía comer buenos platos en el palacio, pero para guardar la ley de Moisés, él no quiso comer carne y solamente quería comer verdura. Era cautivo y eso no podía hacer como quiera, porque no tenía libertad. Pero ya que tenía buen corazón y corazón recto, inmutable, y eso dijo audazmente. Eso Dios Padre garantizó a él. Eso luego recibe mucha bendición y conocimiento de parte de Babilonia. Y eso se hizo el gobernador, y se hizo primer ministro de Babilonia. Pero los criados malos y sintieron gran celos y eso querían acusar. Pero Daniel no tenía ningún pecado. Y eso ellos acusan falsamente y eso hizo una trampa y pidió al rey Nabucodonosor pidió a su rey que hiciera una nueva ley y con esta ley prohibió la oración a otros dioses excepto el rey. Daniel ya entendía esta intención. Entonces después de volver a la casa, voluntariamente abrió su ventana para Jerusalén y oró 3 veces al día clamando.
además con agradecimiento. Entonces, ¿qué sucedió luego? Hermanos, cuando recibimos la oración del pastor príncipe, entonces, ¿qué espera ustedes? ¿Espera la respuesta exacta? Daniel obedeció y vivió y oraba continuamente. Entonces, Daniel esperaba que cancelaría la ley, nueva ley. Y si usted pensara así, entonces debería oír el resultado de la Biblia. Hermanos, en la prueba nosotros debemos soportar y hasta el final. Aunque sucede, no sucede como esperaba, usted debe soportar hasta el final con agradecimiento. Daniel estaba en la crisis de la muerte, pero nunca pensaba el resultado. Solamente él hacía la obediencia a la voluntad de Dios. Nunca esperaba algún resultado. Por fin Daniel fue lanzado en el foso del león. Hermanos, ahora debemos pensar, cuando oramos a Dios Padre, cuando recibimos la oración del pastor principal, entonces naturalmente esperamos la respuesta. Pero cuando no es favorable a nosotros, entonces, ¿qué tipo de pensamiento tienen ustedes? Daniel oraba sin mutación, pero no recibe la respuesta por fuera. Eso fue lanzado al pozo del león. Eso, Daniel odiaba. Daniel se quejó o odió a los criados o odió al rey. Daniel nunca se quejó, solamente mantenía la confianza en Dios Padre. A Daniel no le importa la vida. Para Daniel, la fe es más importante. Cuando mostró esta fe, Dios Padre obró. Dios Padre entregó un ángel y tapó la boca del león y protegió a Daniel. Y luego los criados malos que acusaron falsamente a Daniel fueron lanzados en lugar de Daniel. Además, gracias a esto, Daniel ha sido más famoso y glorificó a Dios Padre. La historia de Manmin era así. Por 34 años. Y en este aniversario, el pastor principal predicó otra vez a nosotros sobre la obra de Dios Padre que estaba con nosotros por 34 años. Por 34 años, Dios Padre ha estado con nosotros. Diablo, Satanás persiguieron a pastor principal y quitaron la posición de pastor de la denominación anterior. Y también hizo un programa falso y acusó a pastor principal. Pero pastor principal venció con fe. Eso a veces, pastor principal parecía que debiera morir, pero cada momento, y cada día, cada semana, cada mes, pastor principal venció estas muchas pruebas y ha aumentado la fe y ahora está mostrando la obra explosiva de poder. Creo que en ese aniversario, doctor Mihail Mogulis pidió una oración del pastor principal para huracán Matthew, porque actualmente Estados Unidos tenía mucha preocupación por causa de este huracán Matthew. Después de la oración del pastor principal, este huracán se debilitó. Yo quiero compartir un artículo de periódico. El huracán Matthew pierde fuerza y se convierte en ciclón posttropical. El huracán Matthew ha bajado su categoría hasta convertirse en un ciclón posttropical después de dejar 10 muertos en la costa este de Estados Unidos. Así lo detalló el Centro Nacional de Huracanes estadounidense este domingo por la mañana. A pesar que el ciclón dejó más de 30 centímetros de lluvia a su paso por Carolina del Norte, provocando inundaciones en casas y negocios. Con el transcurrir de las
horas y alejado el peligro, muchas personas han recobrado la normalidad, reabriendo establecimientos y recuperando servicios eléctricos al mismo tiempo. Los 3 parques temáticos en Orlando han vuelto a funcionar, tal y como reportó el Nuevo Herald. Y eso, el presidente de Estado confesó que esta es la bendición de Dios. De veras, huracán Matthew era muy fuerte y muchos periódicos amenazaban sobre este huracán. Yo pude oír la noticia y leer los artículos de periódicos, porque con fuerza humana no podíamos hacer nada. En Haití, y 800 personas murieron. Y un sinfín de hogares fueron destruidos en la parte oriental de Cuba. Pero gracias a la oración del pastor principal se debilitó. En ese aniversario, el pastor principal vino y el doctor Miael Mogolis pidió la oración. Esto inmediatamente se debilitó. Así como este artículo, es una bendición que solo Dios Padre puede hacer. Esto aconteció a través de la oración del pastor principal. Nosotros hemos experimentado este milagro cada año, cada mes. Oyendo el mensaje del pastor principal en este aniversario, me emocionó mucho otra vez, porque en la cruzada de Filipinas se acercaban dos tifones y la cruzada tenía que hacer la cruzada en el campo de fuera. Eso los periodistas preguntaron al pastor principal, ¿qué haría usted ante estos 2 tifones? Ante cámara, el pastor principal confiesa audazmente, no me importa estos 2 tifones, porque Dios Padre cambiará la dirección o hará desaparecer. ¿Quién puede confesar así ante la cámara? Sin confianza en Dios no podría hacer así. En este aniversario también, por la oración del pastor principal y Dios Padre debilitó este huracán Matthew. Así nosotros estamos con pastor principal, por lo que somos muy bendecidos. Así a medida que diablo Satanás impidiera a pastor principal mostró más gloria a Dios Padre. Eso nosotros siempre teníamos mucho testimonio y milagros. Es una señal que Dios Padre está con pastor principal. Además, en medio de la dificultad financiera, pastor principal amplió la ayuda para los pobres y para las iglesias. Eso, además, en medio de la prueba, pastor principal siempre alababa y agradecía a Dios Padre. Eso siempre él podía glorificar a Dios Padre. Nosotros también, cuando morimos, nosotros mismos podemos sobrevivir así. En el momento de la muerte, espiritualmente, nosotros debemos agradecer a Dios Padre. Entonces podemos agradar a Dios Padre. Mucha gente confiesa su fe en Dios, pero en el momento destacado, en el momento importante, se muta y compromete con el mundo. Además, ellos no sufrían nunca como Daniel. Eso, naturalmente, con ese tipo de corazón mutable, ellos no podrán obedecer como Daniel. Daniel podía descansar solamente su oración por 30 días. Entonces, podía evitar la muerte. Además, podía orar cerrando la ventana. ¿Quién puede ver dentro de la habitación del primer ministro? Además, si hubiera orado en silencio o si hubiera orado dentro de la manta, entonces no habría tenido ningún problema. Era un gentil en la tierra de Babilonia. Eso, él no podría tener más oportunidad si hubiera perdido su gloria, su posición.
Y si Daniel hubiera tenido ese tipo de preocupación y temor, entonces, ¿qué habría hecho? ¿Qué habría hecho? Además, Daniel podía pensar que si yo muriera en el pozo del león, entonces bloquearía la gloria de Dios. Pero Daniel no pensaba así. Él abandonó toda la gloria que había amontonado hasta aquel momento para guardar la ley de Dios. Es decir, él no tenía el corazón mutable. Sus tres amigos también, cuando recibió una orden de adorar a la estatua, no obedeció. Eso fue lanzado en el fuego. Tres amigos de Daniel eran gobernantes del estado de Babilonia y eso. El rey dio otra oportunidad, pero tres amigos confesaron. Daniel capítulo 3, versículo 17 dice, y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aunque el rey tuviera mucha potestad, pero no les importó. ¿Qué harían ustedes si pongan en lugar del rey? Creo que naturalmente estaría enfadado. Ahora estos tres amigos debían pedir el perdón y misericordia, pero ellos confesaron la ayuda de Dios. Eso estaba enfadado este rey. A pesar de esto, tres amigos continuaban la confesión de la fe. Y versículo 18, y si no, es decir, ellos creyeron la ayuda de Dios, pero aunque Dios Padre no les ayudara, ellos dijeron, si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Al oír esta confesión, el rey está mucho enfadado y calentó 7 veces más, y eso lanzó a esos tres hombres en el fuego. Este momento, es decir, ellos hicieron una determinación de muerte y Dios obró. Tres amigos no se quemaron. Daniel también, aunque fue lanzado en el pozo del león. Por la obra de Dios, Daniel fue protegido. Tres amigos no se quemaron. Al ver este milagro, los reyes reconocieron la obra de Dios y eso exaltaron tres amigos. Nosotros también debemos tener este tipo de fe verdadera. Nuestro Dios y nuestro pastor principal siempre buscan ese tipo de miembros. Cuando no reciben la respuesta más rápidamente, algunos siempre se desaniman. Algunos dicen, he guardado la palabra de Dios, pero ¿por qué no me da la respuesta? Y pregunta hacia Dios Padre. Pero si tenemos el corazón verdadero, el corazón inmutable, entonces podremos agradecer a Dios Padre, tan solo recibir la salvación y perdón del pecado. Dios Padre perdonó nuestro pecado y abrió el camino de la salvación. Para esto, dejó su único Hijo. Cuando entendemos y sentimos este amor de Padre, también el sacrificio de Señor Jesucristo, entonces podremos agradecer para siempre tan solo la gracia, por la gracia de la salvación. Como le dije hace un rato, mi amiga vino a nuestra iglesia a cabo de 20 años. Por 20 años yo no pude ver a esta amiga porque es una amiga de bachillerato. Me lamento mucho porque ella nació como cristiana. Eso, y en su iglesia, en la iglesia era cantante de coro, pero por 6 días vivió como no creyentes. Tenía su novio y bebía. Ella dijo, yo recibí ya la salvación y eso no me
no tendría más problema. Eso yo siempre sentía una lamentación por causa de mi amiga. Pero 1998 y 99 ella vino a mí y porque aquel año había una gran prueba en nuestra iglesia por causa del programa falsa. Y en aquel momento ella llamó a mí por teléfono y preocupando por nuestra iglesia. Estoy tan agradecida porque después de 1998 y 99 y llamó a mí una vez y eso preguntó y preocupando nuestra iglesia. Ella visitaba muchas veces a nuestra iglesia y eso entendió la veracidad de nuestra iglesia y de pastor principal y eso ella no creía este programa falso. Programa falso. Ella visitaba algunas veces en nuestra casa y eso ella entendió la veracidad del pastor principal. Además, pastor principal no tiene 그랬던 친구기 때문에 마음에서 항상 이제 고마웠고 이렇게 찾아준 것도 고마웠고 또 마음에 뭐 그걸로 제 마음에 뭐 힘들고 이런 건 아니었지만 그래도 나름 Pastor principal no tenía las instalaciones caras, eso y por ejemplo muebles y eso ella no entendió. Este tipo de la vida pobre de pastor principal. A propósito, y a través de esto ella tenía una confianza en pastor principal. Eso ella no creía y el programa falso. A propósito, después de 20 años, este año, ella vino a mí otra vez porque ahora está trabajando en un hospital, pero una compañera enfermera oyó un mensaje de pastor principal y eso le emocionó mucho. Eso y mostró la foto de pastor principal a mi amiga. Eso mi amiga preguntó, ¿usted cómo puede? Eso ella dijo. Y el padre de mi amiga es pastor Geroldi. Eso a través de esta conversación ella pudo recordar a mí. Además, por 20 años ella visitaba la página web de nuestra iglesia y eso, y leía los testimonios del pastor principal y sobre pastora Sujili, por lo que yo no necesitaba explicar la obra milagrosa que sucedía en nuestra iglesia. A propósito, nosotros vivimos en el mundo muy tan pequeño. Eso, en varios rincones del mundo, muchas personas tienen interés en pastor principal. Eso, su compañero doctor vino el retiro de verano y eso tocó la mano de pastor principal. Y luego sintió gran felicidad y compartió el testimonio con mi amiga. Este doctor vino en este aniversario también. A propósito, hay varios lugares del mundo, muchas personas aman a pastor principal. Pero nosotros somos bendecidos porque cada semana y cada mes nosotros podemos oír el mensaje del pastor principal directamente y podemos recibir la oración del pastor principal. En esta tierra hay muchas iglesias. Muchos pastores enseñan a sus ovejas que ya recibieron la salvación, tan solo creer una vez. Pero cuando oímos el mensaje del pastor principal, podemos entender la salvación no es fácil. Para recibir la salvación debemos tener la fe verdadera y debemos amar a Padre Dios. También para
recibir la salvación perfecta, debemos sacar la maldad. Para odio, problema. Quieren, cuando su novia tiene infidelidad, naturalmente odiarán. Pero nosotros, cristianos, los miembros de Manmin, no odiamos, porque odio es un homicidio. Y eso, para sacar este odio, nosotros lloramos en oración. ¿Dónde puede buscar ese tipo de iglesia? Además, en nuestra iglesia, y nosotros no sacamos esta maldad con dificultad, sino con gozo y felicidad, gracias al amor del pastor principal. En nuestra iglesia pasó un año muy rápidamente. Ya estamos casi fin del año. Y así nosotros tenemos este tipo de vida en nuestra iglesia y eso somos muy bendecidos. De veras, debemos ofrecer agradecimiento a Dios Padre con corazón sincero. Cuando tenemos ese agradecimiento, no nos importaría, aunque no recibiéramos la nota de la medalla de la fe, porque tan solo recibir la salvación, podemos agradecer a Dios Padre, porque éramos pecadores. Pero Dios Padre preparó el reino de los cielos, un lugar tan hermoso. En este aniversario nosotros pudimos ver la escena tan escénico, tan hermoso. Eso mi amiga me preguntó, ¿y quién imaginó esta escena tan hermosa como Reino de los Cielos? Y eso yo expliqué sobre Pastora Hijili y también sobre profecía en nuestra iglesia. Y yo expliqué el proceso de preparación de esta presentación de aniversario. Ella se emocionó mucho. A propósito, nosotros estamos siempre en nuestra iglesia y eso no sentimos y perdimos la gracia en algún campo, porque al principio también nosotros nos emocionábamos, pero estando continuamente en nuestra iglesia, a veces no podemos sentir el valor de nuestra iglesia y de pastor principal. Hermanos, nosotros debemos recordar el valor del mensaje de la santidad. Si podemos agradecer con estas cosas, entonces podemos mantener el gozo siempre. ¿En qué iglesia puede orar cada noche? Además, en nuestra iglesia, si puede participar por 42 días, entonces puede recibir el premio. Usted debe consultar varias iglesias. Esos días, muchas iglesias están cerrando sus puertas. Además, ellos no decoran su santuario. Las mujeres llevan pantalones dentro del santuario. Yo dije a mi amiga, por favor no lleve los pantalones, sino y falda. También no lleve la ropa de color negro, porque Dios aborrece el color negro. Eso los miembros de Manmin siempre quieren llevar la ropa de color más brillante. Eso ustedes, si tienen una curiosidad, ustedes deben visitar otras iglesias, deben comparar otra iglesia con nuestra iglesia. Entonces, comparando el color, puede entender el valor de nuestra iglesia. En Corea, los jóvenes masculinos deben trabajar en servicio militar por 2 años. Y eso los miembros de Manmin pueden entender esa gran diferencia de nuestra iglesia. Después de servir, deben trabajar en el servicio de militar. Después de sentir otra vez el valor de nuestra iglesia, ellos pueden tener la fe más feliz en la fe. A propósito, al principio, nosotros sentíamos el valor de nuestra iglesia y del mensaje de la santidad y confesábamos con agradecimiento, con gozo. Pero ¿por qué perdieron este gozo? ¿A qué momento? Obedecieron siempre, porque siempre estaban llenos de Espíritu Santo. Querían santificarse más rápidamente. Pero ¿cómo están ahora ustedes? Si sintieron una vez la felicidad, entonces deben mantener este gozo y felicidad y agradecimiento con corazón inmutable. Si no, deben sacar este corazón mutable más rápidamente con oración.
정말 마음 중심에서 이런 마음으로 드려진다고 한다면 Entonces, si podemos tener este tipo de corazón inmutable, entonces Dios Padre nos dará la respuesta. En Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Eso, cuando tenemos el corazón recto e inmutable, naturalmente podremos recibir la respuesta de parte de Dios. La vida de esta tierra es momentánea, pero la vida de los cielos será eterna. Eso, para ir a este reino eterno, nosotros debemos controlar la vida momentánea. Nosotros debemos vivir, tenemos la vida agradable a Dios Padre, entonces pueden vivir como quiera en el reino de los cielos. Es la voluntad de Dios Padre. Cuando creemos en este amor de Padre Dios, entonces podemos vencer toda la prueba en nuestra vida. Al pasar la prueba, Daniel y tres amigos. Daniel y tres amigos nunca esperaban la respuesta como quiera, sino solamente se concentraba en obediencia a la voluntad de Dios Padre. Daniel y tres amigos fueron reconocidos su fe y eso ahora y podían ser unos miembros de 24 ancianos de la Nueva Jerusalén. Y así nuestro Dios Padre siempre busca a los que tienen el corazón inmutable y el corazón sincero. Por favor, recuerden esto. Debemos recordar este mensaje de hoy. Aunque Ruth no podía aprovechar nada, sin mutación y guardó su decisión. Y David nunca traicionó su fidelidad hasta el final. Daniel y sus tres amigos no le importó la amenaza de la muerte. Ellos querían guardar la fe y amor a Dios. ¿Cómo es ustedes? Cuando estaban llenos del Espíritu Santo y estaban agradecidos. Pero cuando pierde la llenura del Espíritu Santo, cuando tenía dificultad, no perdieron el agradecimiento. Chequeando esto y tiene el corazón inmutable, entonces deben sacar esta maldad a través de la oración por 42 días. Entonces puede entrar más rápidamente en el Espíritu completo. Es mi oración en el nombre del Señor Jesucristo. Meditando en la palabra de hoy, oramos. Padre Dios, muchas gracias. A través de este mensaje, yo expliqué 3 ejemplos de la Biblia sobre el corazón inmutable. Primero era Ruth. Ella servía a su suegra hasta el final, aunque no podía aprovechar nada. Y también yo expliqué sobre David. David era fiel hasta el final, y aunque Saúl quiso matarlo. También Daniel y sus 3 amigos nunca abandonaron la palabra de Dios antes la amenaza de la muerte. ¿Cómo estamos nosotros? Pastor principal tenía ese tipo de corazón y fe inmutable. Y eso por 34 años Dios Padre ha estado con nosotros. Somos testigos y eso también nosotros queremos cultivar este tipo de corazón. Gracias por todo y orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora recibamos la oración por los enfermos. Coloque su mano en la parte enferma de su cuerpo. Y si usted no está enfermo, coloque su mano sobre el pecho para que Dios le conceda los